Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Entre Discos. Yo soy José. El día de hoy vamos a hablar sobre un disco que he esperado bastante durante 3 años. Parece mentira, pero es así. Antes de eso, les voy a contar rápidamente que fue mi cumpleaños esta semana que pasó, el lunes. Y me regalaron este disco de aquí, que lo venía buscando hace tiempo. En realidad lo venía un poco que pateando hace tiempo, pero mi abuela, me lo regaló y la verdad que es un disco que amo muchísimo, que es El alma de diamante de Spinetta Jade. Yo ya les he dicho y por ahí algunos me dirán, pero no, el de época suena mejor. Esta es la reedición de Sony. Efectivamente tiene algunas... seguro, me imagino, porque nunca escuché uno de época, pero tiene algunas cuestiones sónicas. Ahora, dentro de las posibilidades, encontrar un alma de diamante en buen estado es virtualmente imposible. Y, para buena suerte mía, esta es la versión prensada en República Checa en GZ. No es prensaje argentino, por lo tanto el control de calidad es un poquito mejor y la verdad que es un vinilo bastante silencioso, suena bastante bien y estoy bastante contento con eso. Bien, entonces, este video está destinado a explicar dos puntos principalmente. Vamos a hablar un poquito de un disco que, como les comento, yo creo que ya lo he mencionado en algunos otros videos, probablemente lo he mencionado también en algunos en vivo que hemos hecho en Instagram. Yo he buscado este disco durante mucho tiempo. Es el disco Chet Baker Sings de Tom Poet. Hace un par de semanas o un mes más o menos les conté que estaba nuevamente en stock, que se había hecho un repress de este disco y que lo había ordenado y bueno, el disco llegó. ¿Okay? Pero, a ver, esto que vamos a hacer hoy día, vamos a hacer un par de comparaciones, pero vamos a hacer un par de comparaciones y eso me va a llevar, o quizás no me va a llevar, en realidad va a partir de por qué yo soy tan enfático con los Euro Bootlegs. ¿Por qué? ¿Por qué nunca he comprado Euro Bootlegs? ¿Por qué siempre los critico mucho? Por más de que no tenga ningún vinilo Euro Bootleg en mi colección. Y les voy a contar la historia muy rápidamente. Vamos a tratar de que este video no sea muy largo, ¿ok? Pero probablemente va a ser más largo que los anteriores porque hay una sección en donde hemos digitalizado el vinilo y otra versión que tengo que ya les voy a contar y vamos a comparar las dos, ¿ok? Entonces, el disco Chet Baker Sings sale originalmente en el año 54 en formato de 10 pulgadas con esta carátula. No es la carátula de colores que conocemos hoy en día. Esa sale después, 2 años después, en el año 56, y se completa. En realidad el disco original tenía solamente la cara B de lo que viene en el disco que conocemos hoy en día, el 10 pulgadas mejor dicho, y la otra parte se graba en el 56 para ser relanzado como disco de vinilo. ¿Okay? Es un disco muy celebrado, muy querido por todo el mundo, probablemente el disco más famoso de Chet Baker, por más de que él no era un cantante, era un trompetista, pero sabemos que parte de la mística de este personaje del mundo del jazz era su canto, además de su forma de tocar la trompeta, que sinceramente, yo ya lo he dicho en algún otro momento, es mi trompetista favorito de la historia del jazz. Bien, entonces, cuando yo escuché por primera vez este disco en streaming, me enamoré, desde luego, y decidí comprármelo en CD. En ese momento yo no estaba coleccionando discos de vinilo, esto fue antes de la pandemia. Mejor dicho, no había retomado a coleccionar porque yo ya tenía una colección de unos 50 discos, más o menos todos de época sin reediciones, pero con la pandemia retomé, ya se los he comentado. Pero esto fue antes. Entonces decidí conseguirme un disco, un CD de el Chet Baker Sings. Y ordené, entre otros discos que ahora les voy a enseñar, este de aquí. ¿Ok? Aparentemente todo bien. Yo en ese momento no tenía tanto conocimiento de sellos discográficos de jazz, no tenía tanto conocimiento de el lanzamiento de este disco en su versión original. De hecho me sorprendió un poco que tuviera otra carátula porque en streaming siempre lo había visto con la carátula
original en blanco y negro del 54, del 10 pulgadas. Pero bueno, dije, bueno, está todo bien. Este es el CD, ¿ok? Cuando yo vi la palabra o el logo de Compact Disc mal impreso, dije, algo raro tenemos aquí. Algo raro está sucediendo, esto no es común. De todos modos es un disco original, ¿ok? Se ve el color. Pero dije, bueno, medio raro, ¿no? En su interior tiene esto, o sea, nada, tiene la foto sin ninguna otra información de muchos otros discos, principalmente de jazz, el Time Out de Dave Brubeck, ¿qué más tenemos por acá? Julie's Her Name de Julie London, el volumen 2 con otra tapa, Latin Alali. Bueno, hay algunos discos interesantes, no solamente, incluso hay algún disco de Elvis por ahí, el disco de Richie Valens, bueno, qué sé yo. Entonces dije, bueno, hay CDs que vienen así, que son medio raros. Cuando llegué a casa, porque esto lo ordené por Amazon, cuando llegué a casa y lo puse, pensé que no entendía muy bien qué estaba pasando. Me sorprendí mucho porque el disco, desde mi punto de vista, no sonaba tan bien. Dije, pero yo recuerdo que el disco sonaba bastante mejor. ¿Qué está pasando? Lo comparé con el streaming y efectivamente el streaming le daba 20 vueltas. Entonces, ¿qué sucedió a partir de ahí? Me puse a investigar qué ondas con esta edición. ¿Y por qué me puse a investigar? A ver, yo me hubiese creído que esto era oficial, pero hice 2 compras más en ese viaje. Como esto sonaba tan mal, me compré esto, que es un box set, supuestamente una reunión de temas cantados por Chet Baker entre el 53 y 62. Es un compilado de 3 CDs, ¿ok? 3 CDs, de hecho está todo lo que viene aquí en el Chet Baker Sings, en el otro disco cantado, en It Will Happen to You, y bueno, en el Let's Get Lost, en el Sings and Plays with Strings, pero que no le ponen la tapa acá, y bueno, viene con un booklet, qué sé yo. Cuando puse este disco, efectivamente sonaba mucho mejor que esto. Entonces se me hizo raro, dije, bueno, ¿qué estoy escuchando? ¿No? ¿Es otra masterización? ¿Qué ha sucedido? Y en ese mismo viaje ordené esto. Hasta ese entonces yo no tenía la más mínima idea de lo que eran Euro Bootlegs, no tenía la más mínima idea de quién había sacado esto por primera vez, o sea, no sabía, ¿ok? Compré esto de aquí, que es un disco de Tony Bennett, que en paz descanse, que murió hace muy poco, que es mi disco favorito de Tony Bennett, que es Long Ago and Far Away, ¿ok? Este disco originalmente sale en el sello de Columbia, ¿okay? Y según la información que está aquí atrás, la pueden ver ahí, tiene el sello de Columbia y el sello de Legacy. Hasta ahí todo estaba bastante correcto. Ahora, cuando yo abrí el disco, me encontré con esto. No sé si se llega a ver la muy pobre calidad de impresión del logo de Columbia y de la información que hay en general en el disco. No sé si se llega a ver, espero yo que sí, pero la impresión está pixeleada, sobre todo la información que hay acá, fíjense. ¿Ok? Y claro, cuando le di vuelta a este disco, lo voy a limpiar un poquito porque tiene algunas manchitas, pero cuando le di vuelta a este disco me encontré con esto. Un disco quemado en una computadora. Esto no es un disco de los plateados, quiero decir, ¿no? Y ahí dije, bueno, hay algo que está mal. Esto lo ordené por Amazon, ¿ok? Yo nunca había tenido una mala experiencia con Amazon ni nada por el estilo. Ahora, cuando ahondé en esto y me puse a observar algunos detalles de este disco, en el código de barras, por algún motivo, que hasta ahora no me explico porque nunca encontré ninguna información al respecto, dice manufacturado por Amazon Columbia. No sé si eso es normal, no tengo la más mínima idea, no sé. El booklet, o bueno, el papelito este parece correcto, o sea, pero el disco no sonaba bien y aparentemente es un disco quemado en la computadora.
Y cuando voy, dicho sea de paso, he buscado mucho esta edición en Discogs y no está. No sé si nadie la subió o sencillamente es una edición no oficial. Entonces ahí me empezó a hacer ruido, dije, bueno, ¿qué ondas con esto? Me puse a comparar nuevamente estas dos versiones, esta bajo el sello de Hallmark, Hallmark Music and Entertainment, okay, ahí está el logo, el CD, y esta de Valentine Records. Y yo no entendía por qué, perdón, por qué habían dos discográficas distintas con respecto a esta misma música, ¿verdad? Lo cierto es que ahí, investigando, aprendí lo que eran los Eurobootlegs o estas discográficas que ya hemos mencionado varias veces, que mi gran amigo Guido en Surcos de Jazz ha hecho un video específico sobre eso, muy bien explicado, nadie lo podría explicar mejor que él, es cierto, pero son estos sellos europeos que han encontrado ciertos vacíos legales para empezar a reeditar ciertos catálogos sin ningún permiso ni pagando ningún derecho. Lamentablemente estos son los discos que llegan a muchos de nuestros países. Yo siempre lo menciono sobre todo con amigos coleccionistas del Perú. En el Perú hubo un mal en los años 90 con el CD que fue terrible, que de hecho nos hizo salirnos y dejar de ser un mercado para el formato físico hasta el día de hoy. Lamentablemente las discográficas no distribuyen oficialmente en el Perú desde entonces. ¿Por qué? Por la piratería. Se empezaron a hacer muchos CDs piratas, muchos cassettes piratas. También pasó mucho con el DVD, pasó con las películas en general. Lo que sucedía era que alguien compraba uno de estos discos, por ejemplo, no cualquiera, o sea, estoy poniendo como ejemplo para tomar algo, y quemaba 100, 200 copias y las distribuía en diferentes puestos de tiendas y las vendía. Eso era sencillo. Todos sabemos que es la piratería, ¿no? Pero en el Perú se dio mucho. Entonces las discográficas decidieron dejar de distribuir oficialmente. Usualmente los coleccionistas nos quejamos mucho de la piratería. Es muy difícil que algún coleccionista diga: yo tengo una colección de 500 CDs y todos son piratas, ¿eh? Y todo el mundo se va a quedar como, bueno, pero ¿qué coleccionas entonces, no? O sea, mejor coleccionar en tu computadora, qué sé yo. Creo que ese es el criterio que tenemos todos. Sin embargo, tenemos la idea extraña de que en el vinilo no existe la piratería. De que como uno no puede quemar en su casa un disco de vinilo, entonces la piratería no existe. Esto no es cierto. Los Eurobootlegs son copias piratas. Todas son copias piratas. Algunas de mejor calidad, algunas de peor calidad, como esto, y ahora lo vamos a ver, porque me voy a remitir a las pruebas, por supuesto vamos a escuchar las dos versiones. Pero es piratería. Son discos ilegales, con carátulas deformadas, con estándares de audio que no sabemos de dónde saldrán, si van a venir con todos los temas originales o van a agregar o van a quitar, si van a poner todos los créditos. Son copias piratas. Y estamos hablando de sellos como Wax Time in Color, Jazz Images, bueno, esto de aquí, ¿no? Hallmark, Valentine's, en vinilos también una que es muy fuerte, que es Doll, que se vende muchísimo acá en el Perú por lo menos. Estamos hablando de Panam, de Jazz Images, creo que ya lo dije. Hay un sinnúmero de sellos discográficos europeos de muy mala calidad. Es cierto, ilegítimos, ¿no? Y acá voy con el tema. La calidad no siempre es mala, pero yo ya tuve una muy mala experiencia con esto. Entonces desde ahí me propuse, a mí no me interesa coleccionar discos piratas, en cualquier formato, no me interesa. Prefiero escuchar la radio, prefiero escuchar en YouTube, prefiero escuchar en Apple Music, que es donde escucho yo. No me interesa coleccionar discos piratas. Y si no hay ediciones, reediciones, o son muy caras o lo que sea, prefiero no tenerlos, o prefiero comprar el CD original, o prefiero buscar la forma de solucionar mi problema, pero no comprar piratería, porque finalmente cada vez que uno compra un Doll
compra un Wax Time o lo que fuera, estamos comprando piratería independientemente de la calidad. ¿Ok? Independientemente de la calidad. Es cierto que muchos DAW suenan bien. Muchos utilizan Direct Metal Mastering. Muchos son cortes digitales desde un CD, o no necesariamente desde un CD, sino desde un archivo de audio digital, pero de buena calidad. Es cierto, pero eso no los hace menos piratas. Así que queda en el criterio de cada uno comprar lo que uno quiera. Pero bueno, entonces me desesperé, dije, bueno, nunca voy a tener una edición de Chet Baker Sings, hasta que salió la edición de Tone Poet del año 2020. Pero el 2020 yo estaba recién volviendo a coleccionar discos de vinilo y dije, bueno, son $38, mejor espero un par de semanas, qué sé yo, porque encima el shipping es caro, lo voy a pedir directo hacia Lima. Y bueno, ya les conté esta historia 20 veces, pero se agotó. Se agotó y tuve que esperar 3 años. ¿Y por qué tuve que esperar 3 años? ¿Porque tengo mucha paciencia? No necesariamente. Fue porque apenas se agotó, como fue un Tone Poet muy muy buscado, los precios empezaron a subir, las reventas. Ya no eran $38, sino eran 55. Ya no eran 55, sino eran 80. Ya no eran 80, sino 120. Y así, en algún momento incluso entré en una subasta que estaba dispuesto a pagar como $100, pero finalmente alguien me ganó y dije, bueno, no pago más. El disco se ha vendido casi hasta por $300 y un poco más. En alguna subasta Mike Esposito creo que lo vendió $375. Una copia Near Mint de el Chet Baker Sings del Tone Poet. Y bueno, él siempre decía, ¿no? Esto se va a volver. De hecho, en todas las entrevistas a Joe Harley y a Kevin Gray, que son los... Kevin Gray ha hecho el corte de esto y Joe Harley es el supervisor, ya sabemos, de la serie Tone Poet. Siempre decían, se va a volver a hacer. No sabemos cuándo, pero se va a volver a hacer. Eso por lo menos nos dio una suerte de luz. Bien, llegó. Llegó por fin, no saben la emoción que tuve. Aquí está. Ya sabemos los estándares de la serie Tone Poet, que además trae estos nuevos stickers ahora, que son, son virtualmente lo mismo. La única diferencia es que ya no ponen Mastered directly from the original analog tapes, sino que ponen Cut, ¿no? La palabra corte, que ya lo hemos explicado en algunos otros videos. Esto es mucho más específico para que, y lo han hecho, tomando un poco la responsabilidad desde el caso de MoFi. Creo que ya hemos mencionado esto, pero bueno, ahora utilizan la palabra cortado desde y no masterizado desde, porque eso se puede tornar, aunque no debería, pero se puede tornar en problemas. Bien, hay algunas informaciones que hablar sobre esto. Es virtualmente lo mismo que la edición del año 2020, pero las piezas de metal no son las mismas. ¿Okay? No es un recorte, sencillamente por una cuestión de uso son otras piezas de metal porque tienen otro código. Pueden constatar la información en Discogs, yo la voy a poner aquí, van a ver el código del Dead Wax de la versión del 2020 y esta versión del 2023. Después es todo exactamente lo mismo. Cartón grueso, tipo tip-on, pero gatefold con estas fotografías. Espero se vean bien, la verdad que no lo sé. Las pongo por aquí. Estas fotografías de las sesiones. De hecho, el código incluso del grupo UMG es del año 2020 y no 2023. Y como les digo, lo único que difiere son las piezas de metal. Ahora, ¿qué tanto difieren? No tengo idea y no tendré idea nunca, porque nunca voy a tener una edición del año 2020. Es imposible. Pero es lo que tenemos. ¿Qué tal suena el disco? El disco suena muy bien. Yo ya le cambié la bolsita. Esto está prensado en RTI. Ya sabemos, es un disco mono, es un disco cortado desde las cintas analógicas originales por Kevin Gray, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir por si acaso. Y es una maravilla. Suena impecable, el prensaje es muy bueno, no tuve problemas. Se demoró, es cierto, unas 3 semanas en llegar aquí a Lima. Y el disco se volvió a agotar. Actualmente, cuando estoy haciendo este video, el disco en la página sale sold out. Ahora, Blue Note solo alimentó
el stock en su página, salvo algunos resellers muy particulares entre ellos Mike Espósito en Dying Groove, pero también está sold out ahí. Pueden conseguir por ahí de repente algún otro. Todavía en Discogs los precios no se han disparado demasiado. Y lo que leí en algún foro en algún momento es que a finales de agosto debería haber otro stock. Pero no sabemos, ese es el tema. Por eso yo me desesperé cuando salió. Es así como debió sonar el disco siempre. Suena mucho, mucho mejor que el streaming. Y suena mejor que el streaming, primero porque el corte de Kevin Gray es una maravilla, ¿okay? La imagen en mono, la imagen de dimensiones en mono, yo la siento exquisita. Los subgraves de los bajos de la grabación son impecables. Es cierto que hay partes, y esto me gusta mucho además de este disco, en que en algún momento parece que Kevin Gray hubiera cortado, le llaman hotter, ¿no? Pero hubiera cortado con mucha ganancia el disco, pero no es cierto. Lo que satura muchas veces es la trompeta de Chet Baker porque él se acercaba al micrófono. O sea, es muy natural, es muy real. Es cierto que hay muchos hits de cinta, pero eso no se puede hacer nada porque es lo que había en ese momento. Mejor dicho, es como están las cintas hoy en día, ya con ese ruido, ¿verdad? Y bueno, el disco es todo lo que yo hubiese imaginado y más. Estoy excesivamente feliz de que lo compré además y que no me demoré. Dentro de mi punto de vista, es el mejor disco de Chet Baker cantando, o por lo menos es el que más me gusta, no sé si el mejor. Tengo los otros además, ¿no? Recordemos que hay un Tom Poet que yo ya les he enseñado, que es el Sings and Plays, ¿ok? With Strings también, que tiene cuerdas y demás. Es un buen disco, pero siento que el repertorio no me convence tanto como el de Chet Baker Sings, el primero. Esto es solamente un par de años después de eso, ¿ah? Sí, grabado el 55. En realidad, esto sale antes que ese disco, en teoría, pero sale después que el 10 pulgadas, o sea que la primera versión. Quiero decir, el lado B del disco sale primero, luego sale esto, y luego sale ya la edición en disco de vinilo. Espero que se me haya entendido, pero bueno, si no, investiguen. Y luego, cuando ya está en Riverside, el Chet Baker Sings It Could Happen to You, que es un repertorio exquisito. Esto ya está en estéreo, ¿verdad? Esto del año 60, si no me equivoco. Perdón, 58. No sé, recordemos, está muy cerca todos estos discos. Pero considero que la voz de Chet Baker no es la misma. Ahora, me gusta mucho que haga scat aquí, que solee con la voz. Eso me gusta mucho. En general los tres discos son exquisitos, los tres están cortados por Kevin Gray en estas versiones. La versión de Kraft, que se puede conseguir por $25, esta que sí todavía hay stock, no ha tenido aparentemente tanta aceptación, o la gente no se ha desesperado tanto en comparación a la Chet Baker Sings. Y bueno, el Chet Baker Sings que ojalá vuelva a stock, y lo digo de todo corazón, porque bueno, es el Tom Poet más popular de todos. Hay algunos otros populares, el Nigeria, el Born to Be Blue, si no me equivoco, que se llama, de Grant Green. ¿Qué más? The Cooker, de Lee Morgan. Hay algunos discos Tom Poet que han sido muy muy populares. Por ahí creo que hay uno de Herbie Hancock, The Prisoner creo que es. Pero ninguno como Chet Baker Sings. O sea, esto ha durado un mes el restock. Y según lo que dijo en algún momento Joe Harley, han habido por lo menos 4 represses de este disco y han volado tan rápido que la gente ni se ha enterado. Gente como yo que ha esperado 3 años y en esos 3 años desesperadamente he activado notificaciones de Blue Note, me han mandado correo con todas las novedades, entraba cada semana, y se lo digo religiosamente, a ver si lo restoqueaban y no. Y apenas me llegó la notificación lo pedí, se los conté. Pero bueno, vamos a hacer una comparativa de las dos versiones en el programa de audio en Logic. Yo no voy a usar el programa de espectrograma, que voy a utilizar a partir de ahora con algunos otros discos, porque en este caso las diferencias
son saltan a la vista. ¿Okay? He elegido 3 temas del disco. Lo vuelvo a decir en esa parte en que pasamos al programa, pero YouTube tiene reglas muy específicas sobre el derecho de autor y está bien, es lo que tiene que ser. Así que yo no puedo mandarme a poner un audio de 1 minuto y luego otro audio de 1 minuto porque lo van a silenciar y me van a desmonetizar el video. Así que les pido disculpas por eso. He elegido secciones muy cortitas de cada uno de los temas, pero espero que puedan escuchar. Ahora, voy a hacer una salvedad antes de entrar a esa sección y es la siguiente. Lo que vamos a encontrar aquí no tiene problemas por la compresión. Lo voy a decir en las conclusiones igual. Pero el gran problema de esto es la fuente de audio, no la compresión natural del audio digital. Entonces, esto no es una comparación de, el vinilo es mejor que el CD porque el vinilo es 100% analógico y el CD es digital. No. ¿Ok? Eso se va a poder ver en las gráficas, en donde vamos a tener dinámicas, ya van a ver ustedes la forma de onda, pero hay problemas con el audio y lo vamos a dejar en las conclusiones. Bien, pasamos a esa sección. Bien, ya estamos aquí en el programa de edición. Ustedes saben que yo utilizo Logic Pro X. Es un programa para Mac y en realidad vamos a hacer esto bastante sencillo. Vamos a tener 2 samples de cada audio. He seleccionado 3 canciones específicas. En la parte superior está especificado aquí, es la edición Tone Poet. La he digitalizado directamente de la tornamesa por un cable USB. Y en la parte de abajo está el CD, que es el Euro Bootleg, ¿verdad? He seleccionado 3 temas: I Fall in Love Too Easily, I Get Along Without You Very Well y I Never Been in Love Before. Bien, entonces, a simple vista podemos ver que la forma de onda del audio del CD no está necesariamente comprimida en nivel de que no tiene dinámicas. Las dinámicas están ahí. Es lógico que hay un poquito más de compresión porque el CD admite más volumen, ¿verdad? Acá lo vemos, pero aparentemente las dinámicas son muy similares a el audio en el vinilo, ¿verdad? Pero vamos a hacer los ejemplos, los samples, para ver cómo es que suena esto de aquí. Solamente hacer la aclaración, porque muchas veces me dicen, pero por favor, ¿por qué no escuchamos tanto tiempo y demás? Miren, YouTube tiene reglas muy específicas acerca de el copyright o el derecho de autor, y solo admite hasta 6 segundos usualmente de audio sin que salte un problema. Entonces he seleccionado más o menos un poquito menos de 6 segundos en esto de aquí, que es como un loop. Y vamos a escuchar. Ya vamos primero con la versión en CD. Siempre voy a escuchar primero la versión en CD porque es sorprendente la diferencia. Entonces vamos. Soleo acá, esto no se escucha y ponemos play. I've never been. Bien, vamos a escuchar el vinilo. I've never been. Yo espero honestamente que la compresión de YouTube no nos esté jugando una mala pasada, pero la diferencia es clarísima, ¿verdad? En el CD, y pueden retroceder este video para volver a escucharlo cuantas veces quieran, y yo les recomiendo de hecho que lo hagan. En el CD parece que nos hubiéramos colocado las 2 manos sobre los oídos. De hecho sí hay una tendencia mucho más a los agudos en el vinilo, es cierto, pero es por la claridad,
¿no? El otro suena como, en inglés se utiliza mucho un término que es muddy o moody o algo por el estilo, que es como si estuviera enlodado o embarrado, ¿no? Efectivamente es como si nos hubiéramos puesto las dos manos, las dos palmas de las manos sobre los oídos y no pudiéramos escuchar con claridad, ¿no? Esa es la misma sensación que me da. De hecho, yo ya he hablado de esto en algún momento en algún análisis que hicimos sobre el Yendo de la Cama Living de Charlie, que también sucedía algo similar en una de las ediciones. Bien, vamos a ir a la siguiente sección. He seleccionado esta parte de aquí, déjenme avanzar un poquito. Fíjense, además, esto es interesante, ¿no? El audio estaba empatado, esto me pasa solo en este tema, pero el audio estaba empatado al inicio y luego se desfasa, ¿no? Honestamente no sé por qué sucede esto, pero es lo que es. Bien, vamos a escuchar esta parte que es un poquito el solo de trompeta. Vamos primero con el CD y luego con el Tone Poet. Ok, y vamos con el Tone Poet ahora. Ok, se siente mucho el aire en el Tone Poet. La diferencia es bastante notoria, de hecho, sobre todo si uno escucha con audífonos. Yo espero que esto lo estén escuchando por lo menos en un sistema que pueda hacer notar estas diferencias. Bien, vamos con el siguiente tema, con I Get Along Without You Very Well. Este tema tiene esa característica súper particular en este disco en específico, que es algo que a mí me gusta mucho y que a la gente, que uno ama o odia. Esto en algún momento lo he conversado con mi amigo Guido. Este es un disco que o a uno le gusta o a uno sinceramente no le gusta. Entonces, vamos con esto. Este es un tema que se siente mucho la voz muy pegada al micrófono de Chet Baker. Y vamos a ver qué onda con esto, ¿sí? Para que ustedes saquen sus propias conclusiones. CD. I've forgotten you just like I should. Ok, eso es. Y ahora vamos con el Tone Poet. I've forgotten you just like I should. Bien, se siente muchísimo la diferencia, ¿no? Tiene mucho más aire y ese aire es precisamente la calidad del audio, ¿no? O sea, se siente mucho más claro. Esa cualidad airosa. Ahora, también tenemos algo que yo no sé si ustedes logran notar en la grabación del Tone Poet, que es que está sacada de las cintas analógicas originales, que hay un hiss un poquito más notorio, ¿no? Porque hay menos compresión y porque, bueno, es el estado de la cinta. Pero bien, vamos a otra sección de este mismo tema, CD y luego Tone Poet. Should I phone once more? No, it's better. Ok. Y ahora el Tone Poet. Should I phone once more? No, it's better. Bien, otra vez, se nota mucho, ¿no? La voz de Chet Baker en el CD es como si estuviera tapada, como si nos estuviera hablando por esos teléfonos antiguos, ¿no? Que se escuchan de muy mala calidad y demás. Bueno, es lo que hay. Después vamos a sacar algunas conclusiones acerca de esto, pero es lo que tenemos. Vamos con el último tema. Recuerden que yo esto lo estoy haciendo en vivo sin editar mucho, así que me van a disculpar el tiempo que me demoro pasando entre los audios. Bien, el último tema, CD y luego Tone Poet, por supuesto. I fall in love too easily. Tone Poet. I fall in love too easily. Bien,
se siente mucho, ¿no? Además la presencia del contrabajo es muy interesante acá, esos subgraves que sí se llegan a sentir en el vinilo. Recordemos que igual esta digitalización, perdón, tiene sus propias limitaciones, ¿verdad? Igual se está digitalizando el audio, igual se está comprimiendo de alguna manera, igual estamos dependiendo de la cápsula y de las capacidades que tiene la tornamesa, o sea, hay varias cosas, ¿no? No es la mejor forma de digitalizar esto. Así que si alguno tiene por ahí algo que decirme respecto a eso, le doy totalmente la razón de una vez, antes de que haya algún tipo de problema. Bien, vámonos aquí a esta sección, un poquito menos, perdón. Pasa que todavía lo tengo anotado. Bien, y vamos a ir al CD nuevamente y luego al disco de vinilo. Ok, y el Tone Poet. Ok, perfecto. Voy a dar mis conclusiones un poquito más adelante, pero espero de todo corazón que YouTube no haya comprimido lo suficiente estos audios, ni haya ningún problema legal, por supuesto, de derecho de autor, de copyright, para que ustedes puedan escuchar las diferencias que, bueno, se escuchan en la reproducción del disco, pero por supuesto también estas digitalizaciones. Nuevamente, solamente para concluir esta sección del video, el audio del CD tiene dinámicas. Si nosotros agrandamos y expandimos mucho más, vemos las dinámicas aquí, ¿verdad? Quiero decir, esto no está comprimido como un disco o como un CD de música popular de Loudness War de los años 2000. Sin embargo, la fuente de audio no es la adecuada y se siente muy feo lo que se escucha. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente sección del video y gracias por poner atención a esta parte. Ok, bien, ya vieron, ya escucharon en realidad. Esperemos que no haya ningún problema con la subida de YouTube y con los derechos, por supuesto. Y espero que hayan podido notar las diferencias realmente. Las diferencias saltan a la vista. Lamentablemente no hay ediciones, según lo que yo he visto en Discogs, por lo menos conseguibles desde el 2001 en CD oficiales del Chet Baker Sings. Y es un disco tan celebrado que tiene muchas versiones en disco de vinilo de todos los sellos, de Wax Time, de Jazz Images, de Panam. Todas prometen un buen audio. Hay muchos reviews que dicen, no, esto suena bien, no hay ningún problema, y cuesta $15, ¿no? O son algunas en ediciones de color, disco de vinilo, e incluso picture discs. También he visto algunos CDs más allá de este Hallmark, que, bueno, ya lo escucharon, pero hay, ¿ok? Yo esperé 3 años por esto y no me arrepiento ni un segundo. Estuve a punto muchas veces de comprar un Euro Bootleg. Busqué mucha información, cuál es mejor, la versión de Dole o la de Panam o qué sé yo. Y hoy me siento contento de no haberlo hecho. Quiero decir, en ese escenario probablemente igual hubiera comprado esto, pero bueno, no hice un doble gasto y no pisé el palito de hacer algo que me vengo prometiendo desde hace tiempo, que es no comprar piratería bajo ningún concepto. Recuerden, un Euro Bootleg es un disco pirata, no paga derechos fonográficos. ¿Okay? Sí, hay un vacío legal, hay una imagen de semi-legalidad en Europa nada más, pero es un disco ilegal, es un disco pirata. Es lo mismo que ir a algún centro comercial o alguna galería y comprar una copia de un CD o de un cassette pirata. Es exactamente la misma figura. Hay un vacío legal, nadie hace nada, todo el mundo se calla la boca y todo el mundo lo normaliza, pero no está bien. ¿Okay? Ojalá, si es que alguno de ustedes no tiene este disco, le gusta este disco y quiere ubicarlo, ojalá lo restoqueen. Lo digo de todo corazón porque es un discazo.
no tengo más conclusiones que hacer. Lamentablemente esto se lo lleva de encuentro. Por más de que sean otras piezas de metal, ya lo dijimos y todo eso, pero es la edición perfecta. Es el que más me gusta de todos los de Chet Baker cantando, porque me parece que es el más fresco y en el que mejor estado estaba su voz, y que el repertorio me gusta mucho más además. ¿Qué iba a decir por último? Bueno, no me acuerdo, pero yo les recomiendo que vayan a escuchar este disco. Espero que hayan llegado hasta el final de este video, y si es así, muchísimas gracias. Ok. Sí, tengo que hablar sobre esto. ¿Por qué esto suena tan mal? Según lo que he podido leer, muchos Eurobootlegs no se hacen ni siquiera desde archivos digitales, sino desde un needle drop, que básicamente es desde un vinilo en teóricamente buen estado. Ahora, eso se digitaliza. ¿Cómo se digitaliza? Ese es el gran problema. Porque hay digitalizaciones de vinilo que se hacen muy bien. De hecho, el mismo Chad Kasim en Analog Productions tiene uno que otro, tiene algunas ediciones que son needle drop porque no hay cintas originales, porque se perdieron. Y él no quiere hacer nada en digital, entonces consigue un vinilo en muy buen estado y los resultados son muy buenos porque hace buenas digitalizaciones y buen tratamiento de audio. Este no es el caso, ¿ok? Lamentablemente. ¿Qué más iba a decirles? ¿Algo más? Bueno, nada. Esto viene desde un disco de vinilo probablemente, por eso suena tan mal. No es un disco que esté comprimido, que la señal esté comprimida solamente para ganar volumen y que entonces no hay dinámicas y este suena mejor por las dinámicas. No, es un disco que sencillamente la fuente de audio es muy mala y ese es el gran problema, y a eso nos arriesgamos cada vez que compramos un Eurobootleg, que me dirán: José, pero yo tengo Eurobootleg que suena muy bien. Genial, bien por ustedes, no me tomen mal. Pero ese es el riesgo que uno se lleva. Yo ya he dicho, uno tiene que tratar de comprar, porque además los discos no son baratos, son caros. Tratar de comprar lo que menos riesgos nos suponga. Todos los discos de vinilo, incluso los discos más caros del mundo, suponen ciertos riesgos porque es un formato delicado, porque se puede malograr en el shipping, en el envío, porque pueden haber otro tipo de problemas, un prensaje defectuoso, cosas que no nos gusten. Bueno, sí, siempre es un riesgo. Pero yo ya lo dije con los prensajes argentinos, no compro más prensajes argentinos hasta que mejoren su calidad. Porque del 100% que pedí el año pasado, creo que el 70% me vino malo. Entonces, tengo que tener criterio para no seguir tirando la plata al agua. Lo mismo con los Eurobootlegs, por más, y además hay un tema moral dentro mío, ¿no? Ético, de no comprar piratería, pero sí, hay algunos Eurobootlegs que los hacen bien, que están desde buenos CDs, desde buenas ediciones, que no suenan mal, etcétera, y hay mucha gente que opta por ellos. Es válido, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo no, yo prefiero comprar ediciones oficiales, incluso en el caso que no reúna todas estas características, de ser cortadas por Kevin Gray, de las cintas analógicas, no me importa. Si tengo que comprar una Legacy de un archivo digital y que el prensaje no es demasiado bueno, prefiero comprar la edición de Columbia oficial o de Sony Music en este caso, que este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de cosas que no sé qué es lo que va a pasar, que por más de que está bonito el disco, es un disco que me gusta mucho, bueno, no es un disco pirata, ¿no? Y el riesgo para mí siempre es mayor. Entonces, gracias por haber visto este video, que seguro se ha extendido muchísimo. Espero que nos reencontremos en un siguiente video. Cuéntenme qué piensan ustedes, si se pudo notar la diferencia entre las dos versiones de audio, entre el CD y el disco de vinilo, y si alguno de ustedes ha decidido ordenar esta edición o si la consiguieron en algún otro lado. Muchas gracias y nos vemos.